Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a nuestro café con SMG. Hoy es uno de esos cafés que teníamos pendiente hace muchísimo tiempo, porque es una persona que me dio muchísimo placer conocer en esa etapa tan complicada, no solo para los cubanos, sino para tantas personas en el mundo, que fue la COVID, cuando tuvimos que estar encerrados y cuando vimos florecer también tantos proyectos, sobre todo en la vía online. Uno de esos proyectos que a mí en lo personal me cambió la vida y me ayudó muchísimo en esa etapa fue un grupo de WhatsApp que se llamaba Nejet. No es hablar, es demostrar. Y ese equipo lo lideraba mi invitado de hoy, que se reunió con buenos amigos y ahí hablaban un poco de marketing digital, de redes sociales, de crecimiento personal, de modelos de negocios, de ventas. Pero lo que me llamaba la atención es que insistía él siempre en las buenas prácticas. Y además que yo veía sus comentarios y eran realmente certeros. Yo decía, cuando tengamos un canal de YouTube como este espacio del café, lo voy a traer para que comparta con nosotros esas buenas prácticas, esas formas de hacer y que nos ayude también desde su perspectiva a gestionar marcas. Así que para mí un privilegio y espero que para ti también, así que quédate cerquita, compartir hoy con Mario Marketing. Mario, bienvenido a nuestro café. Después de esa presentación ya casi todo esto. Oye, pero es verdad, un privilegio enorme. Ya sabes que en el café estamos invitando amigos, a colegas que desde sus especialidades tributen a la gestión de marcas. Porque ¿qué cosa es la gestión de marcas? Sino toda esa gestión estratégica que hacemos para ir haciendo crecer las marcas, que es lo mismo que crecer negocios, ¿no? Totalmente. Y yo veía en tu descripción de Instagram que te defines como alguien que eres muy creativo y que quieres impulsar negocios. Totalmente. Y por eso te traemos aquí, para que nos ayudes. Y sé que esa especialidad que te encanta es el marketing digital. Totalmente. Pero de marketing digital hoy se habla tanto, pero tanto que a veces yo digo, ¿sabremos lo que es el marketing digital? Entonces quiero que me comentes, o sea, desde tu perspectiva, Mario, ¿qué cosa es el marketing digital? Bueno, primero que nada, agradecerte la posibilidad de haberme invitado a compartir un café contigo. Agradecerte también por la posibilidad de darme espacio en tu equipo de trabajo, que es maravilloso, en parte de tu familia, que también es maravillosa, y comentarte un poco acerca del marketing digital. Bueno, desde mi punto de vista, lo veo como el arte de conectar con la audiencia, así de simple, solo que esta vez a través de los medios digitales. Yo suelo decir de que el marketing no ha cambiado, o sea, como tal, sino que han cambiado los medios y las estrategias creativas para hacerlo. Ahora bien, se hace con un propósito. ¿Cuál es el propósito desde mi punto de vista? Pues crear relaciones, aumentar la visibilidad y, por supuesto, obtener resultados tangibles. O sea, básicamente lo veo de esa manera. El arte de conectar con la audiencia para obtener los resultados que, de cierta manera, ya sea un negocio, una persona, una marca, una institución, tenga dentro de su propósito. Ahora, a veces yo escucho, por ejemplo, o veo en redes que la gente dice, no, porque hay que trabajar la reputación de la marca y la reputación digital. Y yo creo que no hay una reputación digital y una reputación. Hay una sola reputación de marca que tú manejas en dos escenarios. O sea, pero no va la marca por las redes o por el mundo online y es otra marca en el mundo offline. O sea, es la misma marca que está tratando de conectar con el consumidor. En este tema del marketing digital, a mí me da la impresión de que a veces las personas piensan que el marketing digital es un mundo y que el marketing es otro. Y no es así. Totalmente. Entonces se habla mucho del marketing digital y parece que hay un marketing en el offline y un marketing en el escenario digital. Es el mismo marketing, lo único que son maneras diferentes, digamos, ¿no? Las redes que sí van teniendo su lenguaje propio. Entonces, para alguien que esté empezando o no, tal vez para alguien que esté dirigiendo su marca y que tenga un equipo y necesita dominar para poderlo dirigir, ¿cuál sería esa primera recomendación si tuvieras ahora mismo que asesorar en este tema a una marca? Bueno, lo primero sería partir de lo que comentas, o sea, entender de que al final el marketing, sea digital o offline, por ejemplo, se basa de entender nuestro ADN como marca, o sea, lo que somos. Y el ADN de la marca viene desde el punto de vista de entendernos como personas, porque al final cada una de las personas que conforman un negocio es la marca y lo que comunica. O sea, nosotros podemos poner una imagen, ya sea en el offline o en el online, pero el contacto final siempre va a terminar siendo con una persona, que va a ser la encargada de cerrar una venta, de orientar a un cliente. O sea, básicamente es entender de que cambian los medios,
pero no cambia el enfoque, no cambia el ADN de la persona y no cambia el ADN de la marca. O sea, lo primero sería entender, digamos, tu esencia de marca. Totalmente. Y tu modelo de negocio. Totalmente. O sea, ¿a qué te dedicas? Totalmente. ¿Okay? Y luego a partir de ahí podemos ir transitando por las clásicas variables. Definir el producto, variables de precio. En el tema Muy precio, importante. que es un tema tan sensible, ¿qué recomiendas tú, Mario? ¿Cómo lo haces cuando asesoras a alguien? El tema precio de por sí es algo que Te he causa visto shock. mucho en Instagram y en Facebook hablando sobre el tema. Sobre todo porque la realidad es que, por ejemplo, acá en Cuba, la mayoría partimos no de tener una empresa, sino de ser autoempleados. Y eso parte de, primero, tener la confianza suficiente para valorarnos y para decirnos, bueno, yo soy capaz de valer esto o soy capaz de valer lo otro. ¿Qué pasa? Que al no tener tampoco un mercado referente en cuanto a información para tú cotizar y decir, bueno, yo puedo estar en este rango y cobrar este precio, o tener por la falta quizás de competitividad, y que ahora se están abriendo los escenarios para que se pueda un poco establecer los rangos en función de reputación de marca, en función de visibilidad, de años de experiencia. Te cuesta un poco asimilar el tema, bueno, ¿cómo yo me valoro? ¿Qué precio está bien para mí o no? Y sobre todo el decirle a una persona, bueno, yo valgo esto, y no sentir el miedo de, bueno, no puedo trabajar contigo porque lo veo demasiado caro o lo veo demasiado barato y creo que no eres lo suficientemente bueno. O sea, el tema precio es algo que subjetivamente nos condiciona y nos paraliza. Primero como personas, y en el escenario de los negocios pues tiende a crear una brecha bien amplia entre sentirnos infravalorados o sobrevalorados. Entonces, hay un poco que lo que trato es de equilibrar y decir, bueno, vamos a, porque yo soy de los que piensa que nunca va a haber un precio exacto para algo. Al final es algo subjetivo, que tú lo vas a percibir dependiendo del valor que tú le otorgas a esa marca, a ese producto o a ese servicio. Pero, por ejemplo, en un punto de venta, tú tienes un lineal, no tienes el precio y punto, ya está. Pero en las redes no pasa así. Ves un producto que te llama la atención y lo que haces es inmediatamente mandar un DM. ¿Cuántas veces nos ha pasado que preguntas, oye, quiero saber el precio de este producto? Y para obtenerlo te mandan a hacer tantos procesos que muchas veces desistes. ¿Cómo lo ves desde esta gestión cuando las redes están enfocadas a hacer un canal de venta? Totalmente, no. Y aquí estás tocando un tema interesante, que es el tema de la experiencia de usuario, que muchas veces no lo valoramos. O sea, el recorrido del usuario, cuántos pasos para cerrar una venta, cuán incómodo puede resultar tener un proceso que sea tedioso, que sea con falta de información. Y el tema del precio pasa por lo que hablamos anteriormente. Al final, algunas personas, algunas marcas, sobre todo con la inseguridad, el miedo, incluso a ser copiados por la competencia, porque nos movemos en escenarios de grupos donde está, o sea, solemos decir, bueno, voy a promocionar mi negocio y si soy un restaurante, pues me tengo que sumar al grupo de restaurantes en La Habana, por ejemplo. Y no nos damos cuenta que al final, dentro de ese grupo, pueden haber algunos clientes, pero la mayor parte van a ser muchas personas bombardeando igual sobre su restaurante. Ese es un tema de contexto que debemos analizar y decir, bueno, ¿debo estar en el grupo de restaurantes o debo estar quizás en las personas que sean veganas? En un grupo de personas veganas. O sea, hay que analizar los escenarios. Y entonces cuando estamos en estos grupos de restaurantes donde vemos a la competencia, solemos decir, bueno, no voy a poner el precio, porque, o sea, y si lo pongo muy barato, y si mi competencia considera que yo estoy siendo desleal, o sea, hay varias cosas que nos paralizan. Yo siempre les sugiero, o sea, piensa en el cliente. Piensa en el cliente y que tu competencia piense en ti. O sea, tu prioridad es que el cliente obtenga la información lo más rápido posible y que sea capaz de cerrar un proceso de venta lo más fácil e intuitivo posible para él. Y qué interesante que has tocado dos temas que podrían ser, digamos, como dos consejos ya, ¿no? Para quienes nos están viendo. Uno es la experiencia de usuario. O sea, que algo que podemos hacer como gestores de las marcas o como dueños de las marcas en algún momento, vivir esa experiencia. Claro. Para saber lo que siente el usuario, digamos, lo que nosotros llamamos determinar los puntos clave o los momentos de la verdad por los cuales ese consumidor transita en la experiencia con la marca, y una vez que tú lo vives puedes decir, oye, este pedacito es un poquito tedioso, o mira, aquí a lo mejor pierdo un cliente o lo puedo optimizar. Entonces sería súper interesante que quien gestione la marca viva la experiencia del cliente, o sea, se ponga en la piel del consumidor. Y lo otro que decías es el tema de los grupos. Y es verdad, lo que tienes es que compartir tus publicaciones donde está tu consumidor, no donde están también tus colegas. Bueno, a no ser que tu objetivo, y por eso traigo de nuevo lo del marketing, porque el marketing es estrategia, depende del objetivo que tú tengas. Totalmente. Si el objetivo que tienes es lograr una reputación en tu comunidad de colegas, bueno, pues ahí está súper bien.
porque es ese grupo, pero si lo que quieres es captar nuevos consumidores, tus colegas también quieren lo mismo. Totalmente, exactamente. Entonces eso es súper interesante y son dos temas que sería bueno que quienes nos estén viendo pues lo tengan ahí anotadito. Hablemos de las estrategias. O sea, no podemos hacer marketing como no podemos hacer branding, que es una evolución del marketing, si no tenemos clarísimo cuál es la estrategia. ¿Cómo lo hacemos en el entorno digital? Vamos a ir posteando lo que se me ocurra. Bueno, en el entorno digital, y vamos a aterrizarlo un poco al contexto cubano, y por eso admiro la posibilidad de que me hayas abierto las puertas, porque veo el escenario en el que se mueve tu proyecto, en el que se mueve tu empresa, y es totalmente distinto a lo que solemos ver en el contexto y en el escenario cubano. ¿Por qué? Porque estamos adaptados a lo que tú comentas, a ver una persona que se encarga de gestionar las redes, pero la persona que lo contrató tiene un fin en mente, y el fin es: quiero obtener más ventas, porque sin ventas no puedo hacer crecer mi negocio y no puedo pagar salarios. Entonces, lo que pasa es que esa persona, o sea, debemos ganar en cultura, y siempre lo sugiero, los dueños de negocios, los dueños de instituciones, los empresarios, debemos ganar en cultura de cómo saber contratar a un profesional capacitado para llevar a cabo los objetivos del negocio. ¿Por qué? Porque no se trata de, bueno, yo voy a postear y ya. No, se trata de entender de que hay objetivos del negocio, objetivos de marketing, estrategias de marketing para cumplir esos objetivos, herramientas de marketing para llevar a cabo esas estrategias y, por supuesto, lo que son los KPI o las métricas que nosotros en última instancia utilizamos para validar que hemos cumplido, en primer lugar, los objetivos de marketing, y en segundo lugar, por supuesto, los objetivos del negocio, que es la máxima y es a lo que respondemos como profesionales. Entonces, a veces vemos que se dice, no, un community manager no es marketing digital. Yo creo que en el entorno cubano, donde además estamos viendo ahora pequeños negocios que están creciendo y con este florecimiento de las pymes, pero hay muchas pymes que todavía están en una etapa de micro pyme, o sea, todavía son negocios pequeños y que tienen que hacer procesos de inversión, etcétera, para poder llegar a hacer negocios grandes y permitirse tener pues un departamento o trabajar con agencias creativas. Pero todavía hay muchos pequeños negocios que no pueden costearse estos servicios tan amplios. Y no creo que no sea el community, o sea, yo creo que puede ser una persona que lo que tienes que entender la diferencia entre lo que es un community, lo que es un social planner, lo que es un director de marketing, y puede ser que tú estés asumiendo todos esos roles, que no es lo ideal, pero te toca por el tipo de negocio. Pero saber los roles y llevarlo al escenario y lograr entonces el cumplimiento de estos objetivos con estas marcas es lo ideal, ¿no? Donde estoy viendo el error es que hay un desconocimiento total de estas profesiones o de estas actividades, y entonces ahí es donde nos perdemos, porque creemos que marketing digital es postear, hacer una fotito, poner 3 cosas, 4 hashtags y ya hice marketing digital. Y ahí es donde está el error. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que, o sea, asociamos al community manager como la persona que se encarga de gestionar todo lo que tiene que ver en el escenario digital. Exacto. Y no es así. O sea, el perfil del community manager es una persona que se encarga de gestionar una comunidad. O sea, básicamente ese es su trabajo. Que pueda tener habilidades complementarias, eso es magnífico, porque al final puedes escalar. Y para los negocios pequeños les sirve muchísimo. Pero es importante, o sea, la capacitación en cuanto a que hay diversos roles, cada uno con sus diferentes profesiones, objetivos y habilidades, que en su conjunto es lo que llevan a cabo una estrategia de marketing digital efectiva. O no, porque al final no siempre van a funcionar las cosas, pero bueno, también el aprendizaje cuenta en este tipo de No, y es escenario. importante que se sepa, porque a veces se menosprecia un poco esta actividad, y retomo lo del community manager, porque el community se invierte mucho tiempo. O sea, la responsabilidad del community que viene siendo ya en esa cadena de eslabón, viene siendo el más pequeñito, es el que está ahí, pero es el más operativo. O sea, no es el más pequeñito, perdón, es el más operativo, porque crear una comunidad lleva tiempo. O sea, postear sí, lo haces en un minutito, eso con una buena internet, pero no es eso crear comunidad. Entonces, a veces decimos, no, con un community resuelvo, no, pero es que el community
tiene que invertir mucho tiempo y eso es importante que quienes gestionan, o sea, los dueños de marca lo sepan. Porque a veces piensan que, pero si yo hago una publicación en 5 minutos, no, la publicación, y tampoco se hace en 5 minutos si esa publicación tiene que responder a una estrategia. Porque tienes que pensarte qué contenido, qué hay en tendencia, porque también los algoritmos funcionan, que si lo vas a proyectar en un carrusel, en un Reels, en una foto, en una infografía, ¿no? Entonces, son muchos poquitos para lograr un objetivo. Yo estuve compartiendo en el Congreso de Diseño Forma, que se hizo este año, y allí había, bueno, pues por supuesto, una comunidad de estudiantes muy ávidos de intercambio, y tocábamos inevitablemente el tema de los gurús. Se habló, por supuesto, del marketing digital y el tema diseño. Y yo le decía a los chicos, porque estamos viendo muchos gurús, Mario, y sobre eso quiero que me comentes un poquito también sobre tu experiencia, porque estamos viendo gurús que dan recetas, y entonces hay personas que se llevan por las recetas de los gurús. Y yo, por ejemplo, soy anti-receta. O sea, yo creo que hay que estudiar mucho, leer mucho, nutrirse y luego tú mismo armarte tus recetas, ¿no? Y los gurús dicen cosas como: no necesitas un diseñador, tú lo que necesitas es Canva. Y yo le decía a los chicos, a ver, un pequeño negocio que, insisto, les es complicado financieramente tener un equipo para gestionar una marca, bueno, pues está súper bien que si tiene un community, pues tengas una herramienta tan fácil como puede ser Canva para gestionar tus redes, porque ahí el objetivo de esa marca es tener presencia. Pero si la marca evoluciona, tiene que evolucionar su comunicación. Totalmente. Y ya ahí no puede ser Canva. Ya tú tienes que tener fotógrafos profesionales, un profesional de diseño, un copywriter. ¿Por qué? Porque la marca ya tiene que tener otra proyección. Claro. Y eso es parte de la evolución del negocio. Y estamos viendo una mentalidad de pequeños, de me sigue funcionando, sigo teniendo un community. ¿Qué le sugieres tú a los emprendedores cubanos que ahora mismo estamos viviendo un escenario altamente cambiante y que hay que mover esa mentalidad? Totalmente. Bueno, en ese sentido de los gurús y de entender lo que pasa en el mundo y de escuchar muchas voces, porque al final hay información. Yo digo que Internet está llena de información, pero bueno, hay información que está desactualizada, hay información que, o sea, no se adapta a las necesidades de tu entorno, hay información, como yo le llamo, información paja, que es una información vana o tomada de alguna referencia. Y yo siempre le sugiero a las personas, o sea, independientemente de las voces que escuches, o sea, crea tu propia voz. Y tu propia voz va desde la experiencia que tú puedas tener en la acción. O sea, tal y como lo decías, si eres un pequeño negocio, pues te va a costar trabajo quizás adquirir un equipo que sea grande en número de personas y en número de roles especializados. Pero si estás empezando, valora las herramientas que te son útiles, pero conforme crezcas, no dejes rezagada la comunicación de tu negocio y no te descuides, porque el escenario está tan cambiante de que hoy te puede funcionar una cosa, pero tú no estás viendo lo que está haciendo tu competencia. Y a veces nosotros creemos que, o sea, por ahorrarnos económicamente y dejar de invertir en nuestra comunicación, estamos ganando en dinero. Sí, estás ganando en dinero a corto plazo, pero a largo plazo, o sea, te va a costar mucho más entonces cuando tengas que competir en un escenario donde ya tú no seas la piedra angular o seas el referente. O sea, tienes que constantemente evolucionar, constantemente invertir desde la comunicación y en la comunicación, no solo a lo externo, sino a lo interno. Hablamos también en privado, muchas veces hablamos de la necesidad de esa información a lo interno, de formarnos y de que es un proceso que tú llevas a cabo. Yo veo muy pocos negocios haciendo lo que llevan a cabo, o sea, emprendimientos como SMG, como Beyond Root, que se encargan de la formación constante de su equipo de trabajo. O sea, independientemente de la materia, de que se consideren especialistas en la materia, pues están tras la tendencia, tras la nueva habilidad, tras la nueva estrategia, y eso que un poco te hace cambiar de olfato y estar constantemente evolucionando, y por supuesto te genera la posibilidad de un abanico de oportunidades más amplio a la hora de brindarle una estrategia a un cliente o a una persona que le pide un consejo. Claro, es que el branding interno es súper importante, es algo que nosotros también estamos potenciando hacia lo interno de SMG, porque la primera marca para experimentar somos nosotros mismos, pero es un enfoque que queremos llevar al resto de las marcas con las que trabajamos, porque además creo que ahora en este proceso de crecimiento que vamos a vivir en el mercado, que ya estamos viviendo, creo que lo estamos viviendo ahora un poquito lento por las condiciones del mercado,
pero que van a ir cambiando y puede ser muy aceleradas como lo vivimos ya hace unos años y para eso hay que prepararse. Y en ese contexto ahora de pymes y de nuevas empresas, el tema de cómo gestiono mi equipo, en este tema que se ve que el liderazgo parece como mucha teoría y son puntos que van a venir y que van a ser imprescindibles trabajar y poder tocar. Pero otro tema imprescindible para que los negocios evolucionen es la creatividad. Yo sé que eso es algo en lo que insistes mucho. Totalmente. Y además, imagínate el marketing digital sin creatividad. Totalmente. ¿Cómo podemos aportar en esos procesos de creatividad para poder de llevar los enfoques de marcas hacia los entornos digitales? Yo recientemente hasta me he apodado el término de creativo, o sea, me he puesto creativo en las redes sociales precisamente tomando como referencia este punto y va desde un punto de vista de demostrar, o sea, de básicamente la experiencia que he tenido en años. O sea, me he dado cuenta de que incluso teniendo las vulnerabilidades, o sea, la no posibilidad de hacer publicidad de pago acá en Cuba, por ejemplo, durante mucho tiempo, el único, o sea, atractivo que quedaba y por el cual yo apostaba 100% era por la creatividad. O sea, la única forma de poder resaltar y constantemente estar innovando y generándole nuevas expectativas al cliente es a través de la creatividad. Yo le digo a las personas y le digo a los negocios, si se fijan, un artista de Hollywood o un cantante, para mantener a su audiencia, o sea, conforme o a gusto, constantemente está creando o una nueva película, de un nuevo tema, con una nueva dramática o está creando una nueva canción, o sea, y en ese mismo escenario se ve estar moviendo constantemente los negocios. O sea, que ves que el negocio tiene que estar constantemente, digamos, sacando un nuevo producto, algo así, o un enfoque diferente, ¿cómo lo ves? No solo, o sea, crear nuevos productos también es válido, pero lo veo desde el punto de vista de todos los escenarios posibles para innovar, o sea, incluso desde la comunicación, desde la forma de cómo hacemos los procesos hacia adentro del negocio, desde la forma en que nos comunicamos con nuestro equipo. O sea, no es solo desde un punto de vista de que, bueno, voy a hacer creatividad y solo voy a hacerlo de cara a lo que se ve. Porque estás viendo la creatividad hacia los procesos de innovación. Totalmente. O sea, ves unido innovación con creatividad. O sea, lo separo desde el punto de vista de que la innovación es algo donde tú apuestas un poco más por el riesgo, pero la creatividad la veo desde el punto de vista del día a día del negocio, o sea, de básicamente tratar de constantemente estar alimentando esa necesidad o esa hambre. O sea, hay que como que salir de la zona de confort todos los días. Totalmente, okay. O intentar, al menos intentarlo, sobre todo porque es lo que yo le comento a las personas, cuando tú muestras algo en las redes sociales o haces un negocio físico y funciona, te lo van a copiar. O sea, automáticamente si funciona y lo muestras, te lo van a copiar. De alguna forma u otra, puede ser que no te lo clonen, pero te vas a encontrar con personas que vas a decir, ya, entonces, cuando sucede eso y tú dices, bueno, si yo estoy siendo el punto de partida, yo no me puedo convertir en la persona que está pendiente a mi competencia. O sea, yo tengo que asegurarme de ir un paso adelante. Pero ¿cómo logramos fomentar esos procesos de creatividad? Me estoy leyendo un libro de mentalidad creativa, por eso es que estoy ahí, pero voy como por la página 10. Y hay cosas súper interesantes que dice el libro, como por ejemplo, cuando deja la semilla florecer. O sea, deja la idea porque el chic puede venir dormido, puede venir corriendo, haciendo ejercicio, y sé que eso es una manera espectacular, hacer ejercicio, así que por favor los emprendedores, a ver si nos ponemos a hacer un poquito de ejercicio, sé que súper, dándote una ducha caliente, puede venir ese tuf de creatividad, o sea, que incluso a veces cuando no ves la solución, déjalo reposar. Es así, pero dame otras técnicas que yo sé. Ayúdame ahí a fomentar la creatividad en los negocios. No, yo en este sentido soy mucho de decirle a las personas, manténganse con los oídos abiertos, escuchen demasiado, escúchense, porque esta parte de asumir la creatividad pasa por escucharnos y por tomar acción rápido. O sea, porque lo que me pasa a veces es que llega un escenario, hay una idea, hay una muy buena idea de una persona en el equipo y como que se empieza a aumentar el confort de las ideas y llegan y al final no se concreta una idea. O sea, vamos a implementar esta, vamos a ver qué sale. Puede funcionar, puede no funcionar, pero... O sea, tú eres muy partidario del riesgo. Sí. De asumir el riesgo. Sí, de lo totalmente. Vamos puliendo por el camino. Totalmente. Okay. Yo vivo agradecido de las personas que me han confiado la posibilidad de trabajar en sus negocios precisamente porque han entendido de que tras cada estrategia puede haber una parte que puede ganar y puede haber una parte que puede perder, pero al final la parte que perdemos es una parte de aprendizaje que no la vamos a obtener si no lo intentamos.
O sea, y eso pasa por asumir el riesgo. O sea, básicamente yo soy muy de divertirme en probar nuevas cosas. Yo constantemente ahora mismo estoy haciendo videos y los hago en mi rollo, me tiro en el piso, o sea, porque entiendo de que incluso intento transmitirle un mensaje a muchas personas que a veces se estancan en la idea, y lo que se conoce como parálisis por análisis, se estancan en la idea porque llegan demasiados miedos y demasiadas inseguridades, y es lo que provoca el freno. O sea, muchas veces las marcas, por no asumir el riesgo, nos quedamos en el tiempo, y lo vemos a nivel internacional. O sea, constantemente todas las marcas están invirtiendo en lo último en tendencia, en la última persona, influencer, la última estrategia. Y entonces, si nosotros vemos que el escenario se mueve de esta manera y nosotros somos favorecidos, yo a veces lo veo como algo que nos privilegia. El no tener publicidad, o sea, a veces nos ayuda desde el punto de vista de que nos fuerza a tener que ser más creativos. O sea, sin duda alguna la publicidad, cuando tú logras implementarla, te facilita muchísimas cosas, sobre todo por la posibilidad de afinar la puntería, como le digo yo, pero la parte creativa a veces se muere, porque tú... Pero yo creo que todavía los emprendedores ven todo esto que me estás diciendo como algo de las grandes marcas, porque lleva grandes presupuestos. ¿Crees que es así? ¿O podemos llevar el enfoque de la creatividad y de la innovación también a estos negocios que están empezando y que en su proceso de evolución pueden ir incorporando este enfoque? ¿Cómo lo ves tú? Porque hoy no estamos asesorando las grandes marcas que cotizan en bolsa. Ese no es el entorno cubano. Sin embargo, estamos haciendo branding y estamos llevando enfoques creativos. ¿Cómo logramos ir transformando esa mentalidad? Yo creo que al final es una persona. O sea, nosotros mismos somos seres humanos creativos. O sea, desde el punto de vista de que muchas veces nosotros nos consideramos que quizás no tengamos una habilidad, pero por ejemplo, como madre, como padre, somos seres humanos totalmente creativos todos los días. Hace poquito me comentabas una anécdota con tu niña que me pareció encantadora. Y esa parte de reconocerlo, que somos capaces de enfrentar diferentes escenarios de una manera, todos de una manera distinta, es lo que nos hace entender de que no importa el tamaño. O sea, aquí estamos viendo negocios que partieron de una persona y hoy son grandes negocios. Y eso ¿por qué ha sido? O sea, independientemente de la atención al cliente, la constancia y demás, ha sido por ser creativos, porque el propio escenario cubano es un acto de invitación directo a la creatividad, en la mayoría y en casi todos los escenarios. Entonces, no podemos, a veces lo que pasa es que desde el punto de vista de la comunicación digital, nos frena un poco porque, o sea, yo lo veo siempre como miedos asociados a, lo decía en un post recientemente, al qué dirán, al fracaso, o sea, el síndrome del impostor, lo decía en un post recientemente. O sea, esos miedos son los que casi siempre provocan el freno, porque es como decir, bueno, ya yo no voy a estar haciendo hacia adentro, sino que voy a mostrarme y voy a exhibirme. Y cuesta lidiar con exhibirse. Mira, en el mundo siempre digital. te van a criticar. Siempre. Y sobre todo, eso lo aprendí hace poco. Criticar lo hecho es muy fácil. Lo difícil es hazlo. Hacerlo, totalmente. Hazlo desde cero. Totalmente. Eso fue un aprendizaje que me costó mucho, pero sabes que cuando lo entendí dije, wow, es verdad, tienes toda la razón. Yo creo que todo es mejorable y que el tema está en que cuando vemos un producto, yo suelo ser muy crítica hacia lo interno del equipo, ellos lo saben, siempre quiero un poquito más. Y cuando veo un producto digo, pudimos hacerlo mejor, pero está bien, o sea, tributa al objetivo, enfoca, llega al cliente, esto comunica, lo que yo siempre soy un poquito más. Pero cuando alguien te viene y te critica, digo, bueno, ok, déjame ver la crítica porque sí soy de escuchar mucho, tú lo sabes, tú mismo me has dicho, oye, eso sí, esto, y nosotros, vengan, yo me nutro de todo. Pero también entiendo que cuando ya ves algo hecho, criticarlo es muy sencillo. Totalmente. Lo complicado es hacerlo. Totalmente. Salir de la zona de confort, arriesgarte. Totalmente. Eso es lo más complicado, pero por suerte hemos visto en el entorno cubano muchos emprendedores saliendo de su zona de confort. Yo digo, como decía, o sea, yo digo que no estamos en un escenario, o sea, no vivimos en un mundo de perfectos, vivimos en un mundo de imperfectos valientes, que entienden que tras cada crítica o elogio hay un motivo para avanzar. Bueno, y hablabas de que ahora no hay publicidad, pero habrá muy pronto, porque ya tenemos aprobada la ley de comunicación y ya se está pues moviendo por ahí un escenario interesante. Pero lo que sí todavía no vemos en el corto plazo es la publicidad pagada, teniendo en cuenta, bueno, pues
todo el entorno que bordea Cuba. ¿Cómo podemos desde nuestros negocios, desde nuestras marcas cubanas, lograr grandes comunidades o más que comunidades, buenos impactos en el escenario digital cuando no puedes hacer publicidad pagada y tienes que trabajar todo el tema SEO? Ahí has tocado dos puntos. Bueno, vamos a tratarlo un poquitico desde el punto de vista digital y bueno, hablamos un poco del tema SEO. En cuanto al escenario digital, o sea, lo hablamos ahorita, el crear en el escenario cubano, el ser capaz de crear una comunidad comprometida con tu identidad de marca, sobre todo con tu identidad de marca, porque productos y servicios van a cambiar. Constantemente vas a estar sacando una nueva colección, un producto que se adapta, etc. Pero ¿cómo crecemos, Mario? Porque vemos ahí que los gurús te dicen, haz sorteo, haz no sé qué. Y yo en lo personal soy anti-sorteo, porque no es lo mismo un like que un consumidor. Claro, totalmente, totalmente. ¿Cómo crecemos en redes si no podemos hacer publicidad pagada? Ahí uno de los ejemplos, yo le digo a las personas, o sea, Neje fue un ejercicio para eso. Ajá. Yo recuerdo que me reuní con Adriana de Beyond Root y le dije, ¿viste Neje? Replícalo. En ese momento, ya hoy no lo necesita, pero yo le dije, replícalo. O sea, básicamente, ¿qué fue lo que se hizo en Neje? O sea, crear un espacio donde las personas se sentían identificadas porque estaban en un contexto difícil, pero se sentían identificadas por el valor que se aportaba. O sea, desde el punto de vista de la marca, tú siempre vas a tener un mensaje y un valor que aportar. Ahora, ¿cuándo comienzas tú a realmente a crecer? Cuando entiendes que es un proceso que no es instantáneo, que requiere de constancia, de mucha disciplina, de mucha confianza en ti mismo y de mucha comunicación. Pero una comunicación que sea efectiva, transparente y cercana a tu cliente. O sea, ahí la audiencia empieza a sentirse parte de y no tú, el vocero que constantemente le dice a la audiencia cómo hacer las cosas. Claro, porque también vemos muchos mensajes de bombardeo. Vendo esto, tengo esto. Y el consumidor compra por sus intereses, no por los tuyos. Totalmente. Y de hecho a veces queremos que no nos vendan. Totalmente. Entonces como véndeme sin vender. Mira, hay dos cosas que yo le digo a las personas. Si tú estás en tu casa y todos los días llega una persona tocando a tu puerta, vendiéndote un producto, el mismo producto todos los días, ¿qué pasa el quinto día? Lo más probable es que no le abras la puerta, o sea, que lo ignores. Entonces, pasa por una parte de la comunicación efectiva de lo que estamos hablando y pasa en otro sentido en el tema de que muchas veces gestionar comunidades es un reto tremendo. Por eso valoramos a los community managers que se enfrentan a esa labor, porque el community manager es la persona que está en constante vínculo con la audiencia y la audiencia suele ser crítica. O sea, la audiencia a veces no todo es color de rosa y toca aprender a lidiar en escenarios complejos, de dar una respuesta que después esa respuesta puede ser malinterpretada, porque cada uno le da a la respuesta la percepción que considere de acuerdo a sus experiencias. Entonces, hay diversos retos que hay que tener en cuenta, pero siempre la constancia y ese sentir y de demostrar el ADN de lo que somos, independientemente del ruido que está haciendo el mundo, hace de que puede ser que tu comunidad no sea de 10.000 personas, pero puede que sean 500 personas bien comprometidas con tu marca y con eso es más que necesario. Te siguen, te compran. Porque no son los números. Claro. O sea, los números, se ha demostrado que incluso la publicidad de pago, hacer sorteos, te puede inflar los números. Y se ve muy bien. Nosotros somos adictos a que si vemos números grandes es como la cola. Vemos una cola y sabemos que hay algo interesante ahí. Pero después que lo comenzamos a ver de cerca, decimos no. Regreso a lo que me interesa realmente. O sea, nosotros mismos, por ejemplo, tenemos cuentas en Instagram y tú te das cuenta, por ejemplo, que cuando tú llegas y abres Instagram, ves 3, 4, 5 cuentas que son con las que más empatía tú generas. De las 170 y tantas que puedes seguir, ¿por qué será? O sea, ahí está la diferencia entre tener un número, tenerte como un seguidor y tenerte como un miembro de la comunidad. Que es más difícil, cuesta más, pero a largo plazo es lo más efectivo. Háblame del SEO. Bueno, tocamos el tema del SEO. El tema del SEO sobre todo se basa en estrategias y procesos de optimización de los sitios web para que sean más fáciles de encontrar en los motores de búsqueda. Los motores de búsqueda, por ejemplo, Google. O sea, cuando vamos a Google realizamos una búsqueda que está relacionada, por ejemplo, a un producto y servicio. Si tenemos la capacidad de que nuestro sitio web aparezca en las primeras posiciones, pues tendremos una posibilidad de atraer un visitante de calidad. ¿Por qué? Porque si una persona busca algo y ve que nosotros somos capaces de responder lo que ellos buscan, pues automáticamente es un cliente, es como un visitante de calidad. Entonces, en el escenario cubano, donde quizás no podemos acceder a publicidad de pago en el entorno, por ejemplo, de los metabuscadores, porque se puede hacer lo que es el SEM, que vendría siendo cuando vamos a Google, sobre todo con VPN,
y vemos arriba lo que dicen anuncios, eso es publicidad pagada, que por supuesto, cada palabra por las cuales uno se posiciona tiene un valor económico y si no pagas, no apareces. Por eso es que se suele invertir en el SEO, que es un proceso más largo, pero a mediano o largo plazo te suele ser más rentable que estar pagando publicidad constantemente porque es un coste. Además de que cuando entran nuevos competidores aumenta el precio. Entonces, desde el punto de vista de lo que nosotros, como en el escenario cubano, que no tenemos acceso, por eso decía, todos los medios por los cuales nosotros podamos ganar en visibilidad son de utilidad. O sea, las redes sociales nosotros constantemente necesitamos postear, pero el SEO tiene algo que es lo que le comentaba, o sea, es un cliente de calidad. Es alguien que, por ejemplo, si yo digo, quiero un servicio de diseño y tú eres capaz de brindar servicio de diseño en Cuba o en La Habana, automáticamente si yo pongo quiero un servicio de diseño en La Habana y me aparece tu página, pues yo voy a ir. Pero eso lo trabajamos, digamos, en el back office de las páginas, con palabras claves, con... ¿cómo se llama esto que está por dentro, ¿no? Que los textos, los nombres a las imágenes. ¿Es ese proceso de optimización? El SEO tiene dos partes, o sea, tiene una parte que es la parte que ve Google, o sea, porque Google como programa informático al fin se encarga de leer la página y ahí cuando él lee la página entonces revisa todo lo que tiene que ver con el código de la misma. Entonces ese código tiene que tener una estructura arquitectural de información adecuada, o sea, el contenido debe estar enfocado a la palabra clave o intención de búsqueda que nos queramos posicionar, o sea, tiene que tener toda una estructura desde el punto de vista técnico que responda a los intereses de Google. Y luego tiene una parte que es la parte que responde a los intereses del usuario, que acá es por lo que nosotros competimos en las posiciones de Google, que es lo que ve el usuario. O sea, cuando el usuario llega, antes de ver tu sitio web, ve tu título, tu descripción, tu icono, que es bien pequeñito, y cualquier otro atributo de los nuevos que tiene Google para enriquecer los resultados de búsqueda. Entonces, ya en esta parte importa más incluso habilidades como el copywriter, porque es una persona que se va a encargar de que tu título sea más atractivo que el de tu competencia. Fíjate que hay que competir incluso porque cuando yo aparezco van a aparecer 10 resultados. Entonces yo tengo que ser capaz de generar un título y una descripción que sea atractiva, que el usuario entienda, que responda mejor a sus descripciones y no solo eso. Ya desde el punto de vista de una vez más la experiencia de usuario, cuando ese usuario llegue a mi sitio web, pues encargarme de que el sitio web le permita y le garantice que lo que él estaba buscando lo encontró y que ese es el sitio ideal. Entonces, ¿podemos hablar de SEO en redes sociales o eso es un disparate mío? Bueno, confianza. No, tranquilo. Al final, o sea, el posicionamiento que se gana en las redes es más bien asociado a los intereses del usuario y en dependencia de los algoritmos. ¿Qué sí sucede? Que en redes como YouTube sí se aplica el SEO, porque también, o sea, sencillo, Google es dueño de YouTube y utiliza básicamente como las mismas estrategias en cuanto al posicionamiento. Entonces SEO es para los sitios web y digamos para YouTube en como YouTube red, se aplica. Pero en Instagram y Facebook no hacemos SEO. Ya en SEO, en las redes sociales es un poco más asociado a los intereses de la persona o al algoritmo de... Es que estamos viendo que dicen, bueno, ya esto de usar tantos hashtags ya casi no se usa, es mejor poner esas palabras clave dentro de los copy. Al final el tema, el hashtag es un medio de búsqueda. Exacto. O sea, es un filtro de búsqueda. Nosotros lo usamos y las agencias lo utilizan sobre todo para ver cómo está la tendencia de determinados hashtags por el cual quisiéramos estar posicionados. Pero bueno, eso depende también de la persona que va a las redes sociales y utiliza esos hashtags para buscarlo también, que mayormente son las agencias. El tema de acá, de los hashtags y demás, de todo este tipo de tendencias, yo le digo a las personas, sí, tus hashtags te pueden ayudar. Y no digo que no, todo suma. Yo digo que todo suma. Claro que sí. Pero de igual manera, lo que más va a funcionar, siempre lo que más va a funcionar es la complicidad que exista entre la calidad de tu contenido y la calidad de tu audiencia. Lo que hablamos, generar una relación de dos, que es lo más complicado en las redes sociales porque no lo tenemos de frente, no podemos darnos ese abrazo. Entonces, en este tema SEO, lo que recomiendas es especialistas, o sea, buscar especialistas en este tema para que realmente nos ayuden a optimizar los sitios. Totalmente. Y bueno, en el caso de YouTube, para quienes como nosotros tengamos canales de YouTube. Y súper importante el tema del copy, de tener un copywriter para el tema también del blog, de los títulos, poder hacer ese trabajo de copy persuasivo que nos ayuda a enganchar, porque también el usuario está infosaturado. O sea, vas scrolleando, ves tanto y necesitas llamar su atención. Ahora mismo la carrera por la atención está cada vez más competida
Y alerto e invito a los negocios cubanos que valoren la posibilidad de los sitios web y de utilizar el SEO, sobre todo porque quizás hoy hay un escenario donde hay poca competencia y un entorno subvalorado. Que en el entorno internacional nosotros nos damos cuenta que constantemente las personas utilizan Google para realizar búsquedas y eso va a pasar acá. Entonces es bueno tener ventaja competitiva y aprovechar las cosas cuando están infravaloradas para que ya luego estemos posicionados. Cuando uno conversa con amigos y la conversación es tan grata, nos olvidamos de tomar café. Sí. Entonces, yo te invito al café, que no es de atrezo. A Carlitos le dio mucha gracia, Keño. Aunque en el café con Carlitos hubo que hacer como 3 cafeteras. Carlitos es cafetero, Carlitos es cafetero. Sí. Y además le gusta. Pero quiero aprovechar este momentico del café para hablar de un tema que sé que te apasiona, que es el del crecimiento personal. Es algo en lo que te estás involucrando en proyectos como Beyond Roots, que ahí tienes a Adrianita de colega trabajando este tema, y porque te veo insistiendo mucho en el tema SEO, buenas prácticas, etcétera, pero que tiene que venir aparejado un crecimiento del negocio con un crecimiento personal de ese emprendedor. Háblame de ese tema. Yo siempre les comento a las personas que mi punto de partida y lo que me ha hecho llegar hasta donde estoy es precisamente haber adoptado el crecimiento personal como hábito de vida. O sea, ¿pero qué cosa es el crecimiento personal, Mario? Desde mi punto de vista lo veo como la capacidad de sentirse bien con uno mismo, con el entorno que nos rodea y de entender de que todo lo que nos sucede en la vida tiene un porqué, pero nosotros somos los únicos que tenemos la posibilidad de darle un porqué positivo o negativo. O sea, de cambiar el significado de las cosas que nos suceden a nuestro alrededor. Yo no quiero dar recetas, pero sí quiero que me digas qué te ha funcionado a ti. En mi rutina me ha funcionado muchísimo, sobre todo aprender a lidiar con los temores y los miedos y las inseguridades que nos genera estar en un escenario donde quizás puedas estar expuesto o puedas decir algo y no sea bien visto. Me ha ayudado muchísimo el darle la posibilidad a cada persona que llega a mi vida de decirle, hey, siéntate a mi lado, yo quiero escucharte, yo quiero aprender de ti. No importa que seas un plomero. Yo les digo a las personas, yo el marketing lo he aprendido muchísimo reuniéndome con vendedores ambulantes. Se sientan a mi casa. Sí, ahí hay un know-how, pero un know-how espectacular. De todas las edades. Y yo me maravillo. Ellos me dicen, ellos vienen a pedirme consejos y ellos terminan siendo los entrevistados. Yo siempre les digo, porque entiendo que cada persona tiene algo que aportar. O sea, eliminar toda barrera de ego. O sea, y son sentimientos que sin duda alguna no sé cómo a proyectarse. O sea, tener claras las ideas, a proyectarnos sobre los objetivos que tenemos en la vida, las relaciones interpersonales, la familia. O sea, son muchos pequeños cositas que, como digo yo, son ingredientes que hacen que uno se vuelva una mejor persona. Pero cuando los negocios crecen, sí es una realidad, y creo que hay que decirlo para que no sea utopía, porque entonces después vemos los libros de los gurús, qué sé yo, y tú dices, ay Dios mío, yo no cumplo con estos 10 mandamientos, no soy un emprendedor exitoso, y ahí vemos a la gente estresada. Nos pasó, o sea, yo confieso que a mí me pasó, y lo digo así con total libertad, porque si hay algo maravilloso que aprendí el día que compartí contigo con Adrianita en Jefasa, fue ver la experiencia de Adriana. Se lo digo a Adriana, verte hablar y decir, me pasó, me estresé. Me encantó porque dije, ok, me pasa a mí también, y yo creo que decírselo a la gente es importante, ¿ok? Entonces, ¿cómo, repito, sin recetas, pero cómo salimos de esa zona de confort? ¿Cómo me voy apropiando de herramientas que me ayuden en ese proceso de crecimiento donde hay poco tiempo, más responsabilidades que tienes que cumplir, pero que tienes que disfrutar lo que haces? Entonces, ¿cómo lo logras? ¿Qué hago? ¿Me llevo una agenda? ¿Me levanto a las 5 de la mañana? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, todas esas prácticas las puedes aplicar. Levantarte a las 5 de la mañana en gestión de tiempo te va a ahorrar muchísimo, o sea, te va a permitir tener muchísimo más tiempo en el día. Y hay muchísimas otras estrategias, pero bueno, yo creo que, y lo simplifico a la palabra que acabas de decirnos, tratar de divertirnos en lo que hacemos. O sea, para mí, eso ha sido lo que ha marcado un antes y un después, porque yo entiendo de que, o sea, el éxito de un emprendedor a ojos del mundo puede ser cuando haya alcanzado determinado hito o determinado gran objetivo, pero el éxito de un emprendedor como persona es la capacidad de todos los días hacer algo que le acerque a ese gran objetivo, que es lo que luego se ve.
O sea, nadie te ve en la portada, nadie ve todas las horas que hemos pasado, todo el equipo que está por aquí atrás haciendo la producción, todas las horas que tú inviertes entre tu familia, la gestión de los proyectos, los clientes tóxicos, los clientes buenos. O sea, nadie ve todo eso, pero tú lo estás disfrutando y es parte del proceso. Al final es lo que tú dices, no es cumplir 10 mandamientos, no se trata de eso. O sea, es crear tus propios mandamientos. O sea, yo digo que la experiencia de cada cual va de eso, de acomodar su vida a lo que le gusta. Por supuesto, hay buenas prácticas que tú puedes decir, me quedo con esta, y quizás si te funciona, como a las 5 de la mañana, te funciona, pues aplícala porque ya tú ves que te funciona. A mí me funciona cuando logro levantarme a las 5 de la mañana, adelanto muchísimo, pero aprendí ese día que, mira, si no me levanto, no me siento culpable. Antes me sentía culpable. Eso es lo que suele Porque claro, dices, si me hubiera levantado, hubiera hecho esto y esto. Claro. Pero no me levanté y ya está, no pasa nada, el día avanzó. Claro. Y eso también, eso fue un aprendizaje de aquel día. Parecen cositas así como, pero eso fue lo que aprendiste. Cómo te cambia la vida. Totalmente. Esos pequeños pedacitos. Totalmente. Y disfrutar de cosas maravillosas en la oficina, por ejemplo, como tomarnos muchas cafeteras de café, eso está contraindicado, pero nosotros lo hacemos. Y compartir un café contigo también ha sido un privilegio. Gracias, Mario. Es todo mío. Sé que has venido de muy lejos, sé que tienes una agenda apretadísima y aún así hiciste un espacio para tomarte un café con nosotros y compartir tus experiencias con nuestra comunidad. Muchísimas gracias. El agradecimiento es mutuo y realmente si con agenda o sin agenda apretada tenía que estar acá por lo maravilloso que es el equipo de trabajo de ustedes, porque los admiro muchísimo, porque te admiro muchísimo como persona y porque estoy dispuesto a aceptar el desafío. Ah, pues qué bien. Gracias. Y gracias también a ustedes por conectarse con nosotros en cada espacio de Un Café con SMG. Como siempre, vamos a seguir invitando a amigos, colegas, expertos de la comunidad emprendedora cubana para que con su experiencia nos ayuden a seguir aceptando este gran desafío que es el de gestionar marcas desde Cuba.